Vamos a platicar a continuación de un estudio que acaba de liberar KPMG México, denominado Riesgos en México 2022. Se acaba de presentar. Se habla ahí del gobierno corporativo y del riesgo y cumplimiento de las empresas en nuestro país. Las empresas hoy día pues se están desempeñando en un entorno que es muy dinámico, muy disruptivo, cambia a cada momento y bueno, pues esto conlleva la necesidad de plantearse desde el punto de vista de la empresa cómo ajustarse a esos cambios, cómo irse transformando. Vamos a platicar con Juan Carlos Reséndiz, socio líder de asesoría en gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento de KPMG México. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola, Darío, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. También te saluda Rogelio Varela. Juan Carlos, buenas Rogelio, tardes. Buenas tardes. encantado de saludarte también, Rogelio, y a su auditorio, por supuesto. ¿Cuáles son los principales hallazgos de este estudio que están dando a conocer? Sí, gracias. Sí, bueno, les platico que entre mayo y junio de 2022 encuestamos a 10 directivos, a 100 directivos en México, perdón, para conocer sus perspectivas en cuanto a gestión de riesgos. Entrevistamos presidentes, vicepresidentes de comité de auditoría, miembros de consejo, directores, subdirectores de diferentes sectores, ¿no? Servicios financieros, servicios, manufactura, construcción, alimentos y bebidas, consumo retail en general, de la mayoría de los sectores que operan en nuestro país. Sobre los principales aspectos que resultaron de este estudio, les platico los principales riesgos o los 5 principales riesgos que se identificaron o que los ejecutivos identifican como que tienen mayor impacto y además mayor probabilidad de ocurrir en el corto plazo. El entorno de la pandemia actual, la necesidad de conectarnos de diferentes fuentes, el trabajo en línea, abre las puertas para el acceso a la información y a los datos de las diferentes empresas, siendo un material interesante para aquellos que están interesados en utilizarlas para darles un mal uso, ¿no? Entonces, eso es muy probablemente lo que nos llevó a que el primer riesgo identificado o el que mayor puntaje tuvo es el de ataques cibernéticos. Tuvo un puntaje del 55%. Ese fue nuestro primer riesgo. El segundo riesgo tiene que ver con la escasez de insumos clave. De aquí vale la pena recordar que previo a la pandemia, como estaban estructuradas las cadenas de suministro, tenían un enfoque de eficiencia logística y de cercanía a lo mejor, y llevó a centralizar la proveeduría en ciertas regiones del mundo, ¿no? Entonces, los acontecimientos recientes, la pandemia, la situación que estamos viviendo con Ucrania, Rusia, ha generado una inquietud interesante en cuanto a nuestro segundo riesgo o al segundo riesgo que presentó la encuesta, que tiene que ver con escasez de insumos clave. El 47% de los encuestados lo ve como una inquietud, como una probabilidad interesante de materializar y bueno, además abre oportunidades para países, regiones en el mundo que a lo mejor en el esquema anterior no se hubieran abierto con esa claridad, ¿no? El famoso nearshoring y cuestiones de ese tipo. Y eso nos lleva al tercer riesgo o al riesgo que se ubicó en tercer lugar, que tiene que ver con inseguridad. Entonces, si queremos aprovechar, si alguna empresa algún país quiere aprovechar estas oportunidades, pues tendrá que pensar en el tema de inseguridad, ¿no? La logística, los transportes, la seguridad del personal, la seguridad de las propias instalaciones se convierten en un tema importante y surge precisamente como el tercer riesgo en nuestra lista. Finalmente, el cuarto y el quinto tienen que ver el cuarto con incremento en el costo de financiamiento y falta de liquidez, pues ligado a los temas que estamos escuchando mucho de la inflación, el incremento en tasas de los bancos centrales y el efecto que estos incrementos en tasas tienen en la banca comercial y finalmente en el costo del dinero en general, ¿no? Entonces, ese es el cuarto riesgo que nos presenta la encuesta. Y el quinto tiene que ver con la falta de innovación y transformación digital. Muchos de los ejecutivos encuestados
lo tienen como una inquietud, ya que la situación actual nos lleva a analizar si nuestro modelo operativo, si nuestro modelo de entrega en general hacia el cliente y en general nuestra cadena tiene los elementos necesarios para atender al mercado como se está gestando y al mercado hacia el futuro. Otros riesgos en la encuesta tienen que ver con impactos de nuevas regulaciones, riesgos geopolíticos, daño reputacional y otros, ¿no? Algún otro tema interesante que surge de la encuesta es el 90% de nuestros encuestados creen que los riesgos que amenazan la estrategia se mantendrán estables o aumentarán en los siguientes 3 años, lo cual es un tema también bastante interesante, ¿no? Claro. Juan Carlos, y de acuerdo a pues esta investigación que hicieron entre la alta gerencia, ¿qué tan rápido se están adaptando las organizaciones a estos riesgos que identifican? Sí, gracias, Rogelio. Fíjate que justo una de las preguntas tiene que ver con, derivado de los riesgos que podrían amenazar la estrategia de su organización, que se ha realizado algún tema de implementación o de analizar riesgos, y es muy interesante que el 57% nos contesta que han implementado un proceso de evaluación y monitoreo de gestión de riesgos estratégicos, lo cual es un dato muy alentador, porque nos habla de que están atentos a vigilar qué está pasando en el exterior, temas ambientales, sociales, vigilar el tema famoso del cisne negro, ¿no? Que Nassim Nicolás Taleb lo define como un evento raro de consecuencias catastróficas y complicadísimo de identificar a que suceda. Entonces, sin embargo, estar atento a eso nos puede llevar a las organizaciones a identificar esos grandes riesgos, crear escenarios y, en consecuencia, definir iniciativas que nos ayuden a aprovechar oportunidades o a mitigar impactos que puedan surgir en el tiempo. En este sentido, también les preguntamos cuánto tiempo llevaban realizando evaluaciones de riesgo empresarial. El 16% nos contesta que menos de un año, el 13% un año y el 16% 2. La suma de estos tres nos da el 45%, prácticamente la mitad, y nos habla de cómo la pandemia detonó la preocupación, pero no nada más la preocupación, sino puso a trabajar a las mentes empresariales para entender qué estaba pasando y poder identificar escenarios y en función de escenarios saber qué pueden hacer para atacar estos riesgos, ¿no? Para mitigar o para aprovechar oportunidades. ¿Y qué impacto tienen estos riesgos en las organizaciones, Juan Carlos? Fíjate que el impacto, y tal cual lo preguntamos, tiene que ver con, nos contestan, el 46% nos habla de un impacto en la liquidez y el capital de trabajo como una posible materialización de estos riesgos. El 44% nos habla de pérdida de clientes, mientras que el 40% nos habla de cambios organizacionales o de estructura organizacional. Lo que nos lleva a pensar en justo la percepción que están teniendo las empresas y cómo están visualizando o analizando la posibilidad de ajustar su estructura para responder y mantener la continuidad del negocio, aprovechando oportunidades y en muchos casos en la expansión propia del negocio, ¿no? Otros impactos nos hablan de reducción o suspensión de inversiones de capital, lo cual es triste, es algo que no quisiéramos. El 36% nos habla de configuración del modelo de negocio y solo el 26% nos habla de una reducción en la plantilla laboral. Entonces, bueno, estos son algunos de los impactos que resaltaron en la encuesta. Uh-huh. Y otro tema que me gustaría mencionar, que es el resultado de la encuesta, es el involucramiento del Consejo de Administración en el tema de gestión de riesgos. El 10% nos habla de que el Consejo no se involucra, el 19% nos habla que algunos consejeros lo consideran importante, el 14% habla que es un tema de la agenda que se atiende para cumplir un requisito. Sin embargo, el 22% nos habla que el Consejo toma liderazgo de la ejecución del programa y el 35% nos habla de que el plan de gestión de riesgos es aprobado por el Consejo. Claro. La suma de estos últimos dos es clave. Nos habla
Bien. 57% de que el Consejo está tomando el liderazgo, lo cual es ultra relevante para Desde este luego. Pues Juan Carlos Reséndiz, socio líder de asesoría en gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento de KPMG México, te apreciamos mucho que nos hayas compartido los hallazgos de este estudio. Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ustedes.